Bueno, Bueno, yo un poco para ir cerrando, ¿no es cierto? Después vamos a subir este video grabado al, la reunión en realidad grabada al aula virtual y bueno, ahí Juan se pondrá en comunicación con Cecilia para coordinar y quizás Jorge también, también, porque yo veo mucha afinidad ahí en los sí. abordajes, sobre todo esta cuestión de identificar Ujú, en las bases de datos, el sí, mapeo y demás. Con respecto a mi abordaje, yo lo que me gustaría trabajar, porque ya lo vengo abordando esta cuestión desde mi tesis doctoral, son aquellas experiencias productivas, socioeconómicas, más cercanas a la agroecología, ¿no? Y ver cómo eso contribuye el desarrollo sustentable, ver qué papel juega la información ahí, la cuestión de los formatos, ¿no? De los procesos informacionales. Me gustaría que en una próxima reunión, a los que son expertos de ciencias de la información, que hay varios acá, que podamos conversar sobre eso, a ver, y ponernos de acuerdo para, ¿cómo decir?, identificar un formato o una base de anclaje de qué cuestiones tendríamos que observar o tener en cuenta para nosotros estudiar estos casos de análisis, ¿no? Como para decir, bueno, por más que abordemos algunas cuestiones relacionadas con turismo o con despapelización o con educación ambiental, a ver en qué asuntos tendríamos que focalizar la mirada y hacer desde ahí un abordaje, ¿no es cierto?, transdisciplinario, integrando distintas facetas o miradas de lo que podemos desarrollar en cada una de estas experiencias que responde, ¿no es cierto?, al espíritu que tiene el proyecto mismo de investigación. ¿Me sí, explico la idea? sí. Eso creo que tendremos que acordarlo en una próxima reunión, ya que la otra vez la profesora Berta había planteado de que en vez de focalizarnos en la gestión de la información, ¿por qué no tomar los procesos informacionales? Ahora, yo quisiera que, para que vayan pensando los de ciencia de la información, qué procesos informacionales, cómo captarlos, qué cuestiones tener en cuenta si es que vamos a trabajar con esos procesos y cómo, pienso yo, ¿no es cierto?, esos distintos procesos convergen en un macro proceso, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con la gestión o que es la gestión de la información. ¿Me explico Sí, lo que quiero decir? sí, Es decir, que la gestión de la información también es un proceso que sí, quizás está dinamizada por procesos que operan en un nivel más desintegrado del dato científico que nosotros queremos rastrear, pero que en definitiva convergen todos en ese mega proceso que llamamos gestión de la información, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo hacer ese abordaje? Bueno, en sí, relación con esto que les decía desde mi aporte, a mí me interesan mucho estas experiencias agroecológicas. También, si alguien me acompaña, y quizás yo no descarto la posibilidad más adelante, ¿no es cierto?, o tomar algunos casos significativos en lo que resta de este año, experiencias relacionadas con el turismo sustentable. Porque ahí hay un puente que yo puedo establecer con este doctor de España, que a su vez él es geógrafo de formación, pero está muy interesado en la cuestión turística y a su vez condice con mi experiencia docente previa, que yo he coordinado una carrera de turismo y dicté materias relacionadas con patrimonio turístico, programado de circuitos turísticos, investigación turística también, o sea que ahí quisiera capitalizar ese conocimiento. Tengo otros trabajos presentados ya en algunos eventos científicos en relación con el turismo y me parece que tenemos que aprovechar nuestros saberes persistentes para poder encarar esta investigación que tiene múltiples facetas. Y otra línea interesante es esto que les comentaba anteriormente, ¿no? Del hábitat sustentable, las nuevas formas de habitabilidad y cómo preservar la energía a través de esas formas nuevas de construcción, de aprovechamiento de los materiales, de las tecnologías. Yo estuve rastreando ahí varias páginas, muchas de ellas están en inglés,
porque remiten a revistas científicas que editan periódicamente artículos que se publican en inglés relacionados con materiales, energía, formas constructivas, etc. Y ahora, recientemente, la Facultad de Arquitectura de la UNE también lanzó una especialización vinculada con esta cuestión del aprovechamiento bioclimático en las construcciones, que no digo para que nos pongamos a hacer esa especialización, sino que ahí hay una base de información como para poder identificar quiénes están como responsables del dictado, indagar a través de ellos algunos módulos específicos para contactarnos con los profesores que están a cargo de esas temáticas. Entonces, poder ir pensando también en algunas entrevistas que podamos hacer. No digo todo esto para este año, pero sí pensar en lo que podemos hacer este año y proyectarlo un poco para ya el año que viene, ¿no? Eso en cuanto a los abordajes empíricos. Ahora, también a mí me preocupa cómo nosotros como equipo podemos ahí ir engrosando nuestro corpus para el análisis. Por eso en el aula virtual he creado otra solapa que dice corpus de la investigación, que esto sería lo opuesto a lo que es la bibliografía, que también ya para eso hay ahí otra solapa que nos va a remitir, ¿no es cierto?, a esa bibliografía, que tenemos que ir engrosándola también, porque bueno, estamos en este proceso de identificación de fuentes bibliográficas, estudios antecedentes. Entonces, hay ahí unas wiki que están abiertas como para ir armando, ¿no es cierto?, este estado de antecedentes, de conocimientos previos. Yo quisiera invitarlos a que cada uno, a medida que van leyendo esos materiales, que vayan volcando ideas en esas wikis, ¿no es cierto?, y que para poder identificarnos pongamos, por ejemplo, Roxana, entre paréntesis, 2 puntos, y ahí escribe lo que tiene que escribir. Juan, Cecilia, Berta, María, quien fuese, y entonces nosotros vamos armando en conjunto cuál es el estado de ese conocimiento sobre estas distintas vertientes que tiene el desarrollo sustentable, ¿no? Eso por un lado. Luego, también me parece que otro frente para ir trabajando es a medida que vamos leyendo la bibliografía y que vamos subiendo bibliografía a esa solapa referida precisamente a los materiales bibliográficos de soporte del proyecto, es cómo ir elaborando un marco teórico conjunto. En relación a esto que planteaba Jorge de la reunión en la que él participó con la secretaria de Ciencia y Técnica de la UNE, donde enfatizó la importancia de que se generen trabajos. Yo los invito a ir pensando, ya sea individualmente o en cooperación con algún otro colega, con quienes ustedes se sientan afines, ¿no es cierto?, dentro del equipo, qué producciones de avance nosotros podemos ir generando sobre esto. Pueden ser artículos de revisión en base a los estudios que ya existen sobre la temática de desarrollo sustentable vinculado a la gestión de la información. Pueden ser estos trabajos justamente de revisión teórica o de puesta al día de los estudios que existen sobre el tema. En este caso tendríamos que tratar de tomar los últimos 10, 15 años, por ejemplo, relacionado con esa línea, y ahí se puede generar lo que se llama un trabajo de revisión, ¿no? Serían artículos de revisión precisamente. Eso se lo puede mandar a una revista para publicar. No necesariamente tiene que ser artículos científicos que expresen los resultados empíricos de la investigación, porque nosotros ahí todavía no tenemos resultado porque estamos configurando este objeto problema y estamos definiendo nuestro corpus, y pienso que este abordaje empírico recién lo estamos iniciando y bueno, y se va a evidenciar más nítidamente el año que viene, pero sí poder generar esto, por ejemplo, este tipo de trabajos, o bien una sistematización de estudios antecedentes
sobre esta temática. Después vemos dónde lo enviamos, ¿no? Con qué perfiles de revista o cómo lo podemos publicar o incluso difundir a través de alguna especie de trabajo monográfico. Podemos sacar un registro de un ISBN y después subirlos cuando tengamos nuestra página web. Es otra forma, ¿no? O sea, pensemos en otros formatos de difusión también. ¿Y qué más? Bueno, y dentro de esta etapa que estamos transitando, de exploración de antecedentes, de acceso a la bibliografía, etcétera, lo que podemos generar es algún ensayo sobre una temática específica. A mí me interesa mucho trabajar en un ensayo, en particular, lo pensé como irme embarcándome en esta cuestión, y después si alguien me quiere acompañar no hay problema, que es las elucubraciones teóricas en torno a esta cuestión de lo transdisciplinario, lo multidisciplinario, lo interdisciplinario, por ejemplo. Esa es una línea. La otra cuestión es qué se entiende por desarrollo sustentable, qué diferencias hay con sustentabilidad, con desarrollo sostenido y desarrollo sostenible. Fíjense, las Naciones Unidas definen los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo. ¿Es lo mismo que sustentable? Bueno, hasta donde yo sé, donde he explorado en la bibliografía, hay diferencias. Algo puede ser sostenido en el tiempo, por ejemplo, cierta actividad minera, pero no es sustentable. Entonces, esto es lo que me interesa trabajar desde el punto de vista teórico, ¿no? Con ejemplos, ir incorporando ejemplos sobre cada una de estas cuestiones, que no quede simplemente en la teoría, sino ejemplos fácticos de lo que ocurre en la experiencia argentina, latinoamericana. Y como les decía, bueno, a mí me preocupa mucho esto de identificar los casos empíricos o situaciones de análisis. Por eso me contacté con esta gente, para ver si puedo rastrear experiencias productivas de habitabilidad, de desarrollo turístico, etcétera, que puedan converger en esta línea del desarrollo sustentable y ver cómo se gestiona la información. Entonces, cómo nosotros tenemos acceso a esas situaciones o objetos de análisis. Y digo que me preocupa porque nosotros no vamos a poder trasladarnos todo el equipo, ni siquiera alguno de nosotros, a los lugares concretos donde están estas producciones. Eso sería lo ideal, poder contar con recursos o algún financiamiento externo para el proyecto, de modo de hacer un trabajo de campo en algunos lugares específicos. Por ejemplo, ya que Cecilia mencionó Misiones, bueno, yo sigo mucho también algunas publicaciones que se suben a YouTube de esta experiencia. He visto una fabulosa el otro día de una experiencia que se lleva a cabo en Entre Ríos en construcción de estas unidades así turísticas que son tipo cabañas basados en la permacultura, que para que nos ubiquemos es esas construcciones utilizando materiales del entorno, el barro, ¿no? La madera, el aislamiento de los techos, arriba de los techos, o sea, hay plantaciones de hierbas, de flores, etcétera, que hacen una arquitectura bioclimática. Bueno, en Córdoba se están realizando ese tipo de experiencias, en otros lugares también del noroeste. Entonces, digo, a lo mejor algunas salidas de campo el año que viene nosotros podemos hacer. Y la UNE también largó una línea de investigación para esto, que yo no solicité fondos este año, porque justamente tenemos muy poco perfilado digamos, el objeto empírico de análisis. Entonces no podemos embarcarnos en algo así sin saber qué es lo que estamos buscando. Necesitamos primero construir nuestro objeto de estudio y después de ahí ver cómo proyectamos estas acciones para el año que viene. Así que, no sé, pienso que ahí quizás podríamos abrir un recurso página. Vieron que el aula virtual, la plataforma Moodle, permite
eso donde todos podamos escribir, como todos tenemos derecho a, permiso de edición ahí, en el aula virtual. Entonces, esas situaciones o casos de análisis que a cada uno se nos va ocurriendo, o que vamos detectando, y si tenemos un contacto, un correo electrónico, un link de una página de internet, lo ponemos ahí para que podamos ir de esta manera después seleccionando esos casos. Sí. ¿Me explico? Sí, como puede ser teléfono. Exactamente. O algún referente. Algún referente que nos permita hacer por ahí alguna entrevista virtual también. Sí, exactamente. Bueno, a mí me está pasando información también la magíster Sandra Durán, que ella trabaja en el Ministerio de Turismo, entonces esas experiencias que le van llegando como expedientes de propuesta de desarrollo sustentable, me las va pasando y bueno, ahí ya tengo otra fuente de información, ¿no? Sí. Se trata como en esta página, en este recurso página, de construir fuentes de información empírica que nosotros podamos utilizar como base para después seleccionar los casos de análisis. No sé si les parece. Y todos podemos ir agregando ahí lo que... Yo vi que Romina puso ahí, creo que ella, 2 links, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con su tesina y con su propuesta de inscripción también. Claro, y tiene que ver un poco también con el entorno de la universidad, de qué es lo que ya se está trabajando más que nada. Con respecto a lo que usted hablaba de la difusión de lo que venimos trabajando, me interesó mucho la idea de que los integrantes o los que se animen a realizar algún video cortito para ir contando qué es lo que venimos haciendo, cuáles son las temáticas en que venimos trabajando más que nada. ¿Por qué? Porque esto también nos va a permitir justamente este nexo que usted está hablando con otras universidades, inclusive puede ir llamando la atención también de otros participantes futuros o potenciales participantes al grupo de investigación inclusive. Y también para justamente difundir qué es lo que se viene haciendo. Entonces, supongamos que no solamente ciencia y técnica, pero este grupo tranquilamente podría participar de otros proyectos, como ustedes decían, no solamente quedarnos con lo que es ciencia y técnica. Exactamente, sí, me parece muy interesante eso. Incluso yo lamenté mucho ahora en este Congreso de Buenos Aires, que fue internacional, que fíjense que no estamos nosotros los investigadores preparados para difundir lo que hacemos. Y eso es una falencia nuestra. O sea, lamenté en el sentido de que el Congreso no tuviera preparado la posibilidad de filmar lo que se expuso en cada mesa y los intercambios muy fecundos que surgieron del debate entre distintas ponencias, ¿no? Que si ese hubiera estado grabado, o sea, yo podría tener ese link y después vincularlo a nuestra página. Sí. Y tendríamos que tener nuestras redes sociales inclusive, además de la página. Entonces vamos vinculando y por supuesto vinculándolos también con nuestra facultad o dentro de la UNE o dentro de la Universidad de Misiones, la UNAM. Vamos vinculando qué ya es lo que se está trabajando. Sí. Eso nos va a ayudar también justamente para motivarnos. Ya estamos terminando inclusive el año, así que creo que es algo que podríamos comenzar ya a trabajar y empezar a hacer algunos videos o contenido, alguna comunicación de lo que ya se realiza con el grupo de investigación inclusive. Sí, incluso pensando también alguna forma interactiva, por ejemplo, no somos muchos, pero bueno, algún viaje cuando yo venga, podemos generar algún diálogo entre nosotros acá como una especie de conversatorio y eso después lo subimos, ¿no? Sí. Con respecto a alguna temática, sí. Los que podamos, o si no, alguna de estas reuniones también, ya anticipando a los participantes que nuestros diálogos van a estar, digamos, pensados en cómo dialogamos en torno a un objeto de conocimiento para después difundirlo a través de una página web, lo que sea. Y también las publicaciones que vayamos generando. O sea, ir subiendo en esa página y difundiendo por las redes los trabajos, porque si no quedan ahí nadie se entera. Yo creo que para el año que viene se podría pensar... No sé dónde estás, Jorge. Ay, no, profe. Igual se me escucha.
Yo creo que para el año que viene se puede pensar en un proyecto de extensión en el que se haga, la idea sería un conversatorio todo el año, pero para eso este año tendríamos que hacer un relevamiento, quiénes son los casos puntuales, como para pensar que el año que viene podemos planificar esos conversatorios hacerlos virtuales y a su vez que hagamos de ese proyecto de extensión, que hagamos una vinculación con la Secretaría de Investigación, que invitemos y que eso nos vaya permitiendo no solamente, digamos, avanzar sobre la investigación misma, sino también que abordemos otra cuestión que es la extensión como actividad. Entonces, por ahí pensamos, no solamente relevar los casos puntuales, sino que también tenerlos presentes, pensar en un proyecto de extensión para el año que viene, donde se ejecute todo el año o gran parte del año, establecer cronogramas para que se pueda hacer esos conversatorios e ir activando esa forma digamos, de avanzar en el proyecto. Y ahí seguramente nos van a salir algunas ideas. Y ahí mismo también se puede grabar y qué sé yo, o sea, es otra actividad que se puede pensar para el año que viene. Pero para eso tenemos que ir haciendo un relevamiento ahora. Sí. Para que tengamos el material o los contactos para el año que viene y poder acordar esas cuestiones. Sí, yo pienso que es clave estos meses para hacer esa identificación de casos, generar, digamos, esa página ahí, digamos, en el aula virtual con las fuentes de información, para ir viendo también qué van identificando los otros compañeros, que están, compañeras, ¿no es cierto?, acá en el equipo, para ir contactándonos con ellos y también proyectar la página web. O sea, yo pienso que todos aquellos que están interesados en trabajar en esto, que no sea solamente el profesor Diego Torres y acá Jorge como subdirector y yo como directora, voy a tratar de implicarlo al codirector, el doctor Lauler de Buenos Aires, para que él también esté al tanto y nos pueda dar algunas pistas, ¿no? Si bien yo estuve en Buenos Aires, no me quedó sinceramente tiempo como para fijar una reunión con él, porque es también una persona muy ocupada, pero él tiene otros contactos que ahí ya nos puede abrir otro panorama, ¿no? Entonces, el año que viene, trabajar con esto. Bueno, yo tengo un proyecto acá bastante innovador que todavía nadie lo sabe, pero vamos viendo cómo arrancamos con esto y después lo comentaré en su debido momento. Que apuntaría un poco más a la formación, ¿no? Como nosotros podemos generar una línea de formación dentro de este espacio, de lo que es el grupo en sí, de investigación y desarrollo sustentable. Y bueno, Romina, ya que yo pienso que habías mencionado esto de tu interés en la inscripción, de ir actualizando también el aula virtual, Roxana, que la invito, y Juan, que son nuestros alumnos acá y reciente egresada, si les interesa esto de sumarse a esta cuestión tecnológica, ¿no?, de armado de un proceso de difusión, bueno, yo aprovecho esta posibilidad que también comentó el profesor Latorre, porque, o sea, yo estaba con esa duda, ¿no? Vieron que no todos los informáticos tienen los conocimientos como para armar las páginas web, entonces dije yo, bueno, capaz que no puede, capaz que nos deriva otro, ese otro vaya a saber cuánto nos cobra y ahí estamos muertos porque no tenemos los recursos suficientes. Entonces, bueno, me quedo satisfecha en ese sentido de que dentro de nuestro equipo podemos contar con esa ayuda. Además es licenciado, dijo. Claro. Es licenciado, entonces ahí tenemos una ventaja extra, digamos, con él. Sí. Yo creo que podemos avanzar también en el aula virtual e ir buscando la forma de ir acomodándonos en las ideas, saber qué es lo que vamos a investigar, qué es lo que vamos a mirar, si es el proceso, los elementos del proceso, o los distintos subprocesos que ahí tienen que ver con la gestión. Quizás podemos pensar en eso, o quizás podemos ver cómo es la difusión, cómo se difunde, y a través de la difusión hacer un recuento hacia atrás
para ver cómo ese es el proceso de gestión de la información para que se llegue a esa difusión. Pero tendríamos que ir pensando. Sí, por ahí a mí, las dudas que yo tengo, por ejemplo, es en ese proceso de difusión, nosotros vamos a tomar en consideración quiénes generan la información, qué medios utilizan, porque eso es lo que pusimos en el proyecto, Sí. ¿no? ¿Cómo encaramos eso? ¿En qué formatos? O sea, Sí. quiénes son los productores de ese conocimiento Sí. que se difunde, Sí. y también cómo llega, o sea, en la difusión, al usuario, quiénes Sí. son los ¿A usuarios reales y los potenciales. ¿A quién ¿no? está destinada esa información? Claro, claro. Y sí, entonces... O aquellos beneficiarios, si Claro. les llega, porque también Sí. es importante eso de... Sí, yo pienso que también comparto lo que por ahí dice Berta, pero me parece a mí que si nosotros nos ponemos a mirar cada proceso, es como meternos dentro de Como de- mucha especificidad. muchas cuestiones internas que por ahí no vamos a llegar. Mm. Lo que tenemos, me parece a mí que lo que tenemos que partir es desde la difusión. Desde ahí, desde la difusión, para quien está Reconstruir hacia atrás. reconstruir hacia atrás en lo que podamos, y ahí vamos a encontrar quizás cómo nace, cómo se nutre para difundir, pero quizás no mirando el proceso interno, sino desde acá de la difusión, es decir, hacia quién está destinado, qué medios utiliza, qué formatos, qué consecuencias tiene a partir de la difusión, y quizás algo que podamos inferir de cómo se genera ese proceso. Porque Ahí, es muy difícil eso. claro, ahí en ese algo de cómo se genera, yo puedo comprometerme, no este año, para el año que viene, por ejemplo, en rastrear qué tipo de sujetos convergen en este proceso de generación del conocimiento, ¿no? ¿Quiénes lo generan? ¿En qué marco de semiosis o de macrosemiótica se da esa generación del conocimiento? Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, líneas de acción que tienen los gobiernos, ahí ya entra, digamos, la macrosemiótica estatal, jurídico estatal, ¿no? Si tomamos las revistas científicas que difunden conocimiento vinculado al desarrollo sustentable, bueno, esto tiene que ver con la macrosemiótica científico-tecnológica, las universidades que generan, cómo se difunden. Ahora, me interesa mucho trabajar en la otra macrosemiótica previa, ¿no? Que es la de las comunidades actuantes, o sea, las que están en el territorio, cómo generan esa información y qué hacen para difundir. Entonces ahí entra entonces de lleno los casos puntuales. Claro, exactamente. Ahí entran los casos puntuales. Claro. Por ejemplo, algunos, como en la experiencia que decía Juan, ahí estaría entre esa macrosemiótica y la otra, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la jurídico estatal, porque bueno, ya cuando entra la contaminación y las normas que regulan esa actividad, entonces la empresa se ve de alguna manera impulsada a generar otras acciones, ¿no? Y ahí aparece esta alternativa, digamos, productiva. Sí. Una cosa que quería preguntar, Romina, y a lo mejor también, o sea, me puede ayudar con Roxana, ¿cómo podemos construir un marco, no un marco conceptual, un mapa conceptual dinámico, no sé con qué estrategia, que podamos ir actualizándolo en base a esto que decía Cecilia, ¿no? Una especie de, no sé, después nosotros podemos pensar en un glosario sobre esto, que también hay esta herramienta en el aula virtual. Pero los términos clave, ¿no? Los términos clave que se desprenden de las propuestas investigativas de cada uno. Y aparte de eso, lo que yo voy a hacer en los próximos días, la semana que viene, por ejemplo, es, en base a todas las lecturas que hice del plan de trabajo que cada uno fue subiendo al aula virtual, cómo armar un mapa conceptual, y después necesito algunas herramientas informáticas que me ayuden ustedes para establecer los puentes, las interacciones que yo veo en esas propuestas. Porque eso lo vamos a poner ahí dentro de esa solapa que se titula Investigación en Acción, que quede visible después ese gráfico resultante para que cada grupo o subgrupo, digamos, analice lo que proyectó
y cómo no replicar cosas o búsquedas que se solapen con otro compañero. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es algo que nosotros después lo podemos ir incluso actualizando o ampliando, viendo qué otras cuestiones van apareciendo en el curso de la investigación. ¿Les parece? Me parece, tendríamos que ver dentro del aula qué herramientas tenemos y bueno, si no, si hay alguna que se pueda vincular directamente al aula, entonces se va actualizando, en este caso, el mapa conceptual. Ustedes, Roxana, ¿se conocen con Romina ahí? ¿No? No, Bueno, no conocemos. invito a que hagan un meet entre ustedes dos, que se conozcan, porque bueno, las dos son muy productivas. Incluso Marcela, que también está en el grupo, ella no está en este proyecto, sí en el grupo de investigación, la podemos pensar para un poco más adelante, cuando lancemos alguna de estas líneas que decía acá el profesor Jorge, relacionada con la extensión, por ejemplo. Pero sí, sería bueno que se contacten como para que exploren ahí si hay alguna herramienta en el aula virtual que pueda servir para estos gráficos, o si no, vemos dentro del Word, no sé, el Smart Word, pero No, por ahí puede haber yo algo no sé que... si permite estas herramientas que no sea, digamos, hacer un círculo y después llevar una flecha de acá para allá, porque eso una vez que modificas se te modifican todas las flechas, una cosa muy complicada, ¿no? Sí, no, quizás en este caso debe haber alguna otra herramienta Una dentro del tormenta de aula, video, es posible, dentro de No, Moodle. pero que permita visualizar los nexos, que aparezcan las flechas o cómo, las las vinculaciones. vinculaciones. Ujú. Sí, yo voy a investigar y me voy a comunicar con Roxana en este caso a ver si ella se va a encontrar alguna herramienta que sea más significativa, así, más que nada para que se pueda ir actualizando y que no sea tan antiguo, digamos, y que sea más amigable. Claro, que sea algo flexible, ¿no? Ujú. Bueno, no nos detenemos más, yo creo que la reunión hoy está más que suficiente. Yo quiero aportar algo que no lo dije todavía, pero lo que nosotros podemos utilizar para planificar las actividades, podemos usar el Trello, que es un sistema que nos permite establecer las actividades y así, o sea, en lo que tenemos pensado, en lo que está en ejecución y lo que está finalizado. Entonces, ese sistema nos va a permitir que vayamos asignando las tareas y que esas tareas, a medida que se va avanzando, uno pueda ir cambiando de situación, si está en proceso, si está en elaboración, si está pendiente. Sí. Y con eso nosotros vamos a poder, de alguna manera, más allá del aula, más allá de todo lo que tengamos, usar eso como para que también quede plasmado en algo, un dispositivo. en un dispositivo, en algo, este tipo de asignación de tareas. Entonces, uno puede acceder desde la máquina, la PC o desde el teléfono. Claro. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos pensado de acá a diciembre hacer una revisión de contenidos, pongámosle. Bueno, esa revisión de contenidos se le asigna a Jorge, a Juan, listo. Otra actividad que se piensa acá a fin de año es hacer un relevamiento de los casos puntuales. Bueno, muy bien. Relevamiento de los casos puntuales se le asigna a Romina. Bueno, otra actividad. Y así, entonces vamos asignando eso, vamos estableciendo un tiempo y eso nos va a permitir ingresar y saber en qué situación estamos. Sí. ¿Quién está avanzado? ¿Quién está un poco demorado? Rezagado y cómo... Y es una forma también de decir, bueno, se asignó la tarea y yo ya tengo conocimiento del sistema, no puedo decir que no sé, claro, que me olvide. No me comprometí. O no me, claro. Entonces, me comprometí. Sí. En cuestiones concretas que cada uno se comprometa, porque de lo contrario se hace muy pesado remar en la investigación y no generamos avances, ¿no? Y además eso también permite establecer la prioridad, que es urgente, que es no tan urgente. Sí. Entonces, eso nos va a ayudar también a tener un panorama hacia dónde tenemos que avanzar y hacia dónde podemos quizás dejarnos un poquito y
avanzar sobre y un horizonte de previsibilidad con Sí. las acciones. Una cosita más antes de cerrar. Yo también estuve viendo la propuesta que subió Berta, en conjunto, que la va a trabajar en conjunto con Máxima y María, donde ella va a tomar casos de análisis así también, que después ahí tendríamos que ver, para que no haya superposiciones, ¿no? Donde va a analizar justamente esta cuestión de los procesos informativos y demás. Y yo, por lo que entiendo, Máxima va a ir más por el lado de las revistas científicas, y eso lo van a trabajar en conjunto entre ellas, ¿no? Que le pusieron algo así como trabajo, abordaje, no me acuerdo bien ahora, a 3 voces, ¿no? A 3 voces. Me parece muy bien. Así que las felicito, y bueno, y eso lo traducimos a esta propuesta que dice Jorge, como para que todos vayamos pautando nuestros avances, y también de alguna manera quedarnos tranquilos, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy comprometida con tal cosa, estoy avanzando, entonces, o sea, si cada uno se va asumiendo su responsabilidad y va respondiendo a sus compromisos, creo que el equipo mismo va a funcionar bien. Sí, también una forma de decir, a ver dónde estoy parado yo, Claro. y me daría un poco de decir, bueno, me tengo que poner al día, me tengo que Sí. poner al mismo nivel que el resto. Sí, porque estamos Sí, ¿no? en muchas actividades al mismo tiempo. Sí. Y bueno, con respecto a las propuestas, María también había subido la primera vez, en la primera carpeta, un plan de trabajo que tenía que ver con identificar las cuestiones normativas que regulan la problemática, ¿no es cierto?, del desarrollo sustentable. Y si no leí mal o mal no recuerdo, también rastrear algunas cuestiones desde el punto de vista de la filosofía y de la ética, ¿no? Que tiene que ver con su campo de acción, su mirada. Entonces, por eso me parece importante esto de que podamos construir un mapa con estos abordajes y las redes para ver dónde están esos puntos de conexión. Sí, sí. Bueno, ¿algo más para agregar? Yo creo que ha sido muy productiva la reunión, y bueno, me alegra que hayamos podido avanzar en esto, de poder decir, bueno, ¿no es cierto?, podemos generar unas actividades en este tiempo como para poder concretar algunas decisiones importantes relacionadas con objetos de estudio y los cursos de acción. Sí. Y bueno, acá lo que habíamos hablado con Jorge, también como para no dejar enfriar este tema que estuvimos tratando hoy, es fijar una próxima reunión más o menos a mediados de octubre, que esa sí la vamos a hacer virtual porque, bueno, coincide con un momento del mes en que yo no estoy acá en la facultad, pero también para poder ubicarla en otros días que sea más compatible con mayor disponibilidad horaria de los demás integrantes. Así que más o menos tengan previsto por ahí del 15, 16 de octubre, una cosa así, veremos bien qué día de ese medio mes, ¿no?, próximo la fijamos, que puede ser un lunes o un jueves o un viernes, que por lo que vi yo en la grilla les coincide, la mayoría tienen mayor disponibilidad horaria. Buenísimo, profe. Bien, entonces, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Un gusto verlos a todos. Nos Saludos. vemos. Chau, chau. Hasta luego. Qué bien, Romina.